Buenos días, alumnos. Esperando que se encuentren bien, pues les voy a dar la clase que sigue, el tema que sigue, que es de hecho el último de esta curso. Y se llama triángulos oblicuángulos, corresponde al bloque número 6. Bien, tengo aquí mi presentación, se las voy a mostrar y la vamos a presentar justamente. Miren, aquí está triángulos oblicuángulos y aquí está mi nombre, ustedes me conocen muy bien. Y aquí les dejé unos dibujitos de cuáles son los triángulos oblicuángulos. Aquí está, muchachos, la carátula del bloque con el título triángulos oblicuángulos, la información para que la usen y hagan la carátula del bloque en su cuaderno. La unidad de aprendizaje curricular, la competencia genérica, la competencia disciplinar y los propósitos de este bloque. Es muy sencillo. Primero que tenemos que saber cuáles son los triángulos oblicuángulos. Los triángulos oblicuángulos no tienen ángulos rectos y los triángulos oblicuángulos no tienen ángulos de 90 grados. Los ángulos rectos son ángulos de 90 grados, ¿se acuerdan? Bueno, dejo unos dibujos de triángulos oblicuángulos y este inclusive tiene un transportador para que vean cómo este ángulo que estoy mostrando no tiene ángulo de 90 grados. Si ustedes pasan el transportador en cualquiera de los tres ángulos, ninguno tiene 90 grados y lo mismo sucede con estos otros dos triángulos. Estudiamos ya los triángulos rectángulos, esos sí tienen ángulos rectos, pero estos triángulos oblicuángulos no tienen ángulos rectos. Para resolver los triángulos oblicuángulos usamos dos fórmulas. Una de ellas es la ley de los senos. Y la fórmula matemática está aquí, es una proporción entre el lado A respecto del ángulo A igual a el lado B respecto del ángulo B, el lado C respecto del ángulo C, es una proporción. ¿Qué tipo de ejercicios se pueden resolver? Si yo conozco un ángulo, cuánto mide, y conozco cuánto mide el lado opuesto a ese ángulo, y otro dato cualquiera, cualquiera, pues ya puedo usar la ley de los senos. Siempre y cuando, la única condición es que yo conozca cuánto mide un ángulo y cuánto mide su lado opuesto. Bien, aquí hay una pequeña explicación sobre ley de senos, un pequeño apunte, digamos, si quieren ponerlo en su cuaderno, escriban todo esto exactamente como está, dibujen su triangulito. La nomenclatura del triángulo debe de ser así. En el opuesto al ángulo A debe estar el lado A. Opuesto, muchachos, al ángulo B debe estar el lado B. Opuesto al ángulo C debe estar el lado C. Y los ángulos van con letras mayúsculas. Los lados van con letras minúsculas. Los ángulos van en grados. Y las distancias, los lados van en centímetros o en metros o en pulgadas. Bien, entonces, aquí está el apunte, aquí está la fórmula y nos dice que vamos a usar proporciones siempre. Puedo usar A sobre seno de A igual a C sobre seno de C. O puedo usar A sobre seno de A igual a B sobre seno de B. O puedo usar B sobre seno de B igual a C sobre seno de C. Así es como la voy a ocupar, no precisamente los tres, la igualdad de tres términos, sino pueden ser dos nada más. Entonces se propone este ejercicio. Aquí está, es el mismo que está de este lado. Y en este lado ya les estoy señalando que conozco un ángulo de 55, su lado opuesto que mide 64 y otro ángulo que mide 61. Es este mismo ejercicio. Nada más que aquí las flechitas ya no fueron bien, pero es el mismo. Dado que conozco así, pues puedo aplicar. Voy a usar la proporción como conozco C con el C, entonces uso C sobre C y como conozco el ángulo A, uso A sobre seno de A. Aquí está la proporción que voy a ocupar. Y sustituyo todo lo que sí conozco. Miren, conozco el ángulo A o el ángulo C. Por eso escribí seno de 61 porque 61 vale A. 55 porque 55 vale C. Vean.
Y la C, este que está aquí, es C, porque miren, tengo A, B y C. Pues este es C. Y además está opuesto al ángulo C. Entonces, C vale 64, lo sustituyo. Ya que tengo eso, hay que despejar. Si tengo este seno de 61 dividiendo, pues lo vamos a pasar a multiplicar al 64. Y aquí está abajo, 64 por el seno de 61 dividido entre seno de 55. A eso es igual a la A se quedó solita. Realizan ustedes la operación y les tiene que dar el resultado que está aquí, 68,33. Muy importante que escriban siempre seno, seno. Miren, aquí está en su calculadora. Aquí están las teclas seno, coseno y tangente. Ustedes van a usar para este caso seno. Y cuando lo escriban en su calculadora debe de quedar así, 64 por seno de 60 entre seno de 55. Si lo escriben así, pues les tiene que dar el resultado que allí dice. Otro detalle importante es que la calculadora debe de estar configurada en grados para medir ángulos. Podría estar en radianes, pero en este caso la necesitamos en grados. Bien, entonces ahí está. Ahora, aquí están la propuesta de algunos ejercicios. Utilizar la ley de senos para resolver los ejercicios propuestos B, E, C, E y F. Aquí están, son lo mismo. Conocemos el ángulo A y conocemos el lado opuesto A, que son estos. Mire, este ángulo mide 28 y este lado mide 21. También conozco el ángulo B, entonces con esa información yo puedo aplicar ley de senos. Lo mismo para este ejercicio, el C, para el E y para el F. Les propongo los cuatro, háganlos en su cuaderno y me mandan una imagen. Triángulos oblicuángulos. Sigue los triángulos oblicuángulos y otro que podemos usar es la ley de senos. Aquí está el texto de lo que habla la ley de senos cómo es la ley de senos. Aquí está un triángulo. Observen la configuración que sigue siendo ángulo A opuesto con el lado A. Ángulo B opuesto con el lado B. Ángulo C opuesto con el lado C. La fórmula matemática está aquí. Es prácticamente la misma, cada una de ellas sigue esta descripción que está arriba, pero uso la primera si quiero calcular el lado A, uso la segunda si quiero calcular el lado B y uso la tercera si quiero calcular el lado C. Todo está en función de la información que yo tenga. Aquí hay una descripción abajo, dice: la ley se aplica para encontrar un tercer lado si se conocen dos lados y el ángulo que está entre ellos, o para encontrar tres ángulos interiores si se conocen los tres lados del triángulo. Bien, el ejemplo específico está aquí. Se desea calcular el lado B, es este que está acá, en el triángulo mostrado. Miren cómo conozco este, que vendría a ser el C. Conozco este, que sería A, porque está puesto A, miren. Y el ángulo que se forma entre ellos, que es de 100 grados. Entonces hay que usar la ley de los cosenos y específicamente esta fórmula que está aquí y que comienza con b elevado al cuadrado, porque b es el que quiero calcular. Aquí está el proceso de solución. Les puse la calculadora para que recuerden que deben usar las teclas seno, coseno, tangente, la que corresponda. Pero vean, el triángulo es el mismo, la fórmula está aquí. Sustituimos la información que conocemos, dice que este sería b, este sería C, porque está opuesto al ángulo C. Entonces la C vale 25 y aquí la sustituimos en la fórmula. Este que está aquí es A, la A vale 45, este está opuesto al ángulo A. Entonces este es A y este es C. Entonces A vale 45, B vale 25. Aquí está, mira, A y C. Luego dice 2 por A y por C. Pues 2 por 45 y por 25 y por el coseno de B. El ángulo B es este y vale 100. Una vez que tenemos todo esto, pues resolvemos. Primero, todo esto que está aquí. Y todo esto es una multiplicación. Hay que multiplicar 2 por 45. Luego lo multiplicas por 25. Y luego lo multiplicas por coseno de 100. Coseno de 100. Así lo escribes porque si no, no te va a dar. El resultado de esto es menos 390. Finalmente haces toda esta operación, que es totalmente una suma. Podría ser aquí resta, pero en este caso es suma porque tenemos menos con menos, que te va a dar un más.
y esta suma te da todo esto que está acá. Como tienes la b elevada al cuadrado, para calcular la b solita hay que sacarle la raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada es lo que está allí, 55.14. Bien, ahí está el ejercicio resuelto. Mira, es importante que recuerdes entonces el uso de la calculadora. Aquí está el mismo ejercicio, pero es importante las teclas seno, coseno, tangente. Debes escribirlo aquí, así te debe de quedar en tu calculadora, mira. 45 al cuadrado más 25 al cuadrado menos 2 por 45 por 25 y coseno de 100 grados. Recuerda que tu calculadora debe de estar en grados. Y también recuerda, fíjate bien, si tu calculadora te acepta paréntesis para entender una multiplicación, pues lo dejas con paréntesis. Pero si no, tendrás que poner el signo de multiplicar. Bueno, aquí hay propuestas de ejercicios nuevamente. Y son ejercicios en el mismo sentido. Mira, conozco el lado C y conozco el lado B. Y también conozco el ángulo A. El ángulo A es el que se forma entre C y B, que son los que sí conozco. Así vas a encontrar los ejercicios que siguen, los resuelves, los escribes en tu cuaderno y me mandas imagen de ellos, por favor. Entonces, vamos a ver. Entonces, ahí está el ejercicio que debes tú de resolver. Recuerdo que te sigas quedando en casa y que sigas muy bien. Si has tenido alguna dificultad para entregar tus actividades, pues ocúpate, no sé cuál sea la dificultad, pero en cuanto puedas las envías, no, no, tampoco te estreses, por favor. Si has tenido alguna dificultad, tampoco te estreses. Entrega conforme tú vayas pudiendo, por favor, que tengas todos los medios. Que sigan muy bien, muchachos, y estamos en contacto.